Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de los temas que en una agenda noticiosa bastante fuerte y bastante rápida, pues en las tardes Monumental les da la oportunidad de frenar un momento, de frenar inclusive nosotros mismos, y analizar los matices que tienen las informaciones nacionales e internacionales. Esta semana hemos tenido programas muy variados. Dicho esto, recordemos por ejemplo que el lunes tuvimos a un especialista de la Caja explicándoles a los costarricenses cómo hacía para aportar a los regímenes en caso de ser trabajador independiente, y si uno cambiaba de un momento a otro de ser trabajador independiente o asalariado, cómo arreglar los trámites en la Caja, que hay mucha gente que está en esa situación, que empezó a trabajar, le siguió contando, digamos, las cuotas independientes y ahora debe un montón de plata por no haber reportado que ahora era asalariado. El martes tuvimos el Matices Internacional, que hacemos una vez por semana. Este martes hablamos de la fuga del Chapo Guzmán, de las consecuencias en seguridad y en política que podría generarle a México y a Centroamérica esta situación. Y bueno, a lo largo de la semana, el miércoles, tuvimos al analista político Francisco Barahona y el jefe de fracción del PAC, Marco Vinicio Redondo, hablando sobre si les había generado o no ruido los últimos acontecimientos políticos en nuestro país. Ayer tuvimos un foro con dos destacados ambientalistas, don Edvard Müller, que es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, y a don Pascal Girot, que es representante del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, asesor del ministro de Ambiente. Ayer el tema era calentamiento global, cambio climático, los esfuerzos de Costa Rica, los esfuerzos mundiales y la reunión, la convención internacional que habrá en París en diciembre. Y hoy hablaremos de un tema que ya casi se los contamos. Primero vamos a hacer un breve resumen de lo que ha pasado en Costa Rica y en las últimas horas. El presidente de la República está en Miramar, anda de gira ya celebrando el aniversario del campeonato de Miramar, y resulta que ha dicho cosas muy interesantes. Hoy le pidió a los sindicatos recordar que la misma fórmula que se usó ahora para calcular un 0% de aumento a los profesionales del sector público es la misma que se usó el año pasado, que les dio un 4%. Entonces el presidente le pidió a los sindicatos recordar que si en ese momento les servía la fórmula, pues ahora sigue sirviendo la fórmula y es la misma. Esto generó una reacción inmediata que buscó Noticia Monumental de Albino Vargas, el secretario general de ANEP, y dijo que bueno, que el presidente tiene razón en cuanto a la fórmula, pero que ellos inclusive estaban intentando sensibilizar, fue la frase que usó don Albino, al gobierno de la República para que de aquí al jueves proponga un aumento más alto. Así es que voy a saludar a nuestra productora Isel Martínez, que ya está con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue por radio y en horas de la noche también por Canal 2. Muy interesante siempre lo que se genera con el tema de aumentos salariales, por todo lo que implica. Tocarle la bolsa a la gente, realmente hay que prepararse, el gobierno tiene que estar preparado para eso. Es un hecho que se está tomando en cuenta la fórmula, la inflación ha sido muy baja, para muchos no refleja lo que es el costo de la vida cuando sale a la calle, pero es cierto es que ahí está el dato, el presidente lo ha justificado, pero es que ahí también pesa lo que pasó hace un año, cuando él dio un 4%, que por cierto también era un poco mayor a lo que en ese momento se estaba proyectando en inflación, que eso también lo tenemos que recordar. Que es un tema que de mucha discusión, lo decíamos ayer, porque entonces a largo plazo uno podría pensar, bueno, en lugar de haber dado un 4%, que era casi un 2% más alto que la inflación el año pasado, hubieran dado un 2% y eso les daba un colchón este año para dar otro 2%, digamos, entonces extender, digamos, el beneficio a lo largo del tiempo y no dar uno muy alto el año pasado y cortarlo para este año.
Hay otra noticia también muy interesante. La Caja aceptó, ICEL, pagarle la operación de trasplante de hígado a una niña fuera del país. Es decir, que la Caja suma el costo de mandar a una niña. Sin un recurso previo o sin ningún recurso legal previo. Sí, sin ningún recurso legal previo. Eso es muy interesante. ¿Por qué ha pasado? Pero sí se dan los tratamientos que a veces la Caja no puede dar dentro del país. Por la sala, sí. Sí, es muy interesante. De hecho, los recursos de amparo de derecho a la salud son los que más resuelve la Sala Constitucional. Sí. De los 16,000 que resuelve al año, casi un 30% tiene que ver con derecho a la salud. Pero en este caso no fue necesaria la intervención de la Sala Constitucional, sino fue una decisión, eso sí, muy meditada, porque lo pensaron mucho, pero bueno, al final lograron, esperemos, salvarle la vida a una niña que entonces van a operar fuera de nuestro país. Bueno, cuando se trata de salud y atender principalmente a los niños, que ya hay no solo la ley nacional, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los códigos de niñez, dice que es lo principal, ¿verdad? Preservar la vida de ellos. Ahí es cierto que no hay mucho debate. Sí. Es una nota realmente importante. Veremos qué pasa con posteriores situaciones de este tipo también. Bueno, y bueno, en el campo internacional, en Grecia se mantiene la polémica de lo que explicábamos. Recordarán ustedes que Tsipras, el primer ministro griego, hizo un referendo para preguntarle a los griegos si aceptaba unas medidas que estaba impulsando el Fondo Monetario Internacional. Los griegos dijeron que no. Y entonces Tsipras fue a la Comisión Europea a negociar una salida a la crisis. Y la salida que él propuso resulta que es muy parecida a lo que le estaba diciendo el Fondo Monetario Internacional. Esto le generó una crisis interna, porque entonces la gente en Grecia decía, ¿y para qué diablos hicimos referendo? Entonces, sí, las medidas que rechazamos del Fondo Monetario Internacional son exactamente las mismas que Tsipras va a proponerle como primer ministro griego al Eurogrupo. Y bueno, se las aceptaron. Al final se las aceptaron, y entonces Grecia recibirá 7.000 millones de euros en los próximos meses como préstamo del Eurogrupo. Yo creo que ellos el Eurogrupo es bastante sostenido, así que no creo que le den ni un solo colón de efectivo a Tsipras, sino que le pagará a los acreedores, digamos, de Grecia directamente para por lo menos tener un respiro. Imagínese usted, porque este tema es muy complicado, imagínese que usted tenga una tarjeta de crédito hasta el techo, y entonces alguien le presta plata para pagar esa tarjeta de crédito, pero con intereses menores. Entonces, digamos, no es que usted tenga la plata para gastarla en lo que sea, tiene que ir directamente a la tarjeta de crédito, pero por lo menos le da un respiro para ser más solvente. Bueno, no sé si tenés algún otro detalle de noticias. Creo que ahí están resumidas las temas importantes. Y el tema de Grecia que va a dar mucho de qué hablar, no solo a nivel económico, sino a nivel político. Es un tema muy amplio que debe verse analizado como más bien una coyuntura de la eurozona. Sí. Bueno, y Adolfo, que nos está escuchando en Twitter, dice, hay que recordar además que el primer ministro griego, Tsipras, está de primer ministro porque él promovió el no al referendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La situación no está tan alejada en el mundo. Recuerde usted que pese a que nosotros digamos, bueno, Grecia está del otro lado del charco, en una situación actual, digamos, en esta coyuntura donde todos somos prácticamente ciudadanos del mundo, lo que pasa en cualquier rincón del mundo afecta directamente a Costa Rica. Y ve que, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán va a bajar los costos de los combustibles, y indirectamente Costa Rica se verá beneficiado por una disminución de los costos en el combustible. Así es que ese es un tema interesante. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Hoy hablaremos de deserción escolar. Hoy es el último día de las vacaciones de medio periodo. Y las vacaciones de medio periodo es una fase fundamental y crítica en el tema de deserción escolar, porque hay muchos jóvenes, y sobre todo, bueno, los jóvenes no, ya doña Rocío me está haciendo ojos, que ahorita se las presento. Hay muchas familias que obligan a sus jóvenes a salir de las clases en este periodo, porque resulta que llevan muy malas notas en el primer trimestre, y que resulta que ahí van rankeando en el segundo trimestre. Entonces hay gente que les dice, abuelos, tíos, papás, mamás, que les dicen, ¿para qué vas a terminar el año? Mejor sálgase ya, trabaja o hace lo que sea en la casa, y el otro año empieza ahora sí con todas las ganas. Ese es un círculo vicioso del que no se sale, porque entonces usted se sale ahora, el otro año tampoco entra con las mismas ganas, y bueno, ese es un círculo vicioso peligrosísimo. Hoy hablaremos de esto, y les voy a presentar a nuestras invitadas antes de ir a un reportaje que hizo ICEL muy interesante. Doña Rocío Solís,
presidenta de la Comisión Costarricense de la UNESCO, ex viceministra de Educación, y si no me falla la memoria, porque la entrevisté cientos de veces en su paso por el Ministerio de Educación Pública, era la encargada de la dirección de Niñez y Adolescencia en el MEP. De los Derechos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí y sobre todo de abordar este tema desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? Un gusto volverla a ver. Gracias. Bienvenida igualmente. A la cabina monumental. Muy Esta es doña Herminia Agüero con nosotros, es orientadora de la Comisión Costarricense de la UNESCO. Doña Herminia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy complacida por habernos invitado para tratar este tema así desde una perspectiva más amplia, desde el enfoque UNESCO, ¿verdad? Como lo trata el tema, es uno de los pilares en los lineamientos que tiene la UNESCO, especialmente en el programa de educación para todos, ¿verdad? Que trata de que no se nos quede ningún chiquito sin asistir a las aulas escolares. De hecho, hoy vamos a escuchar un reportaje que hizo Isel muy interesante porque la educación es gratuita en Costa Rica, gratuita y obligatoria, pero lo que nos interesa en este punto es gratuita, pero es gratuita para usted, que es papá. Para el Estado costarricense no, el Estado costarricense invierte el 7% del Producto Interno Bruto en la educación. Y Isel nos revela en este reportaje que vamos a oír de unos 5 minutos, nos revela cómo la deserción de un joven le genera igualmente un costo carísimo monetario al Estado, y ni qué decir de producción y ni qué decir para su propia vida. 2:16, vamos a escuchar el reportaje y regresamos a conversar aquí en Matices. Matices, por Radio Monumental. $1.300.000 colones en preescolar, 1,5 millones en primaria y 2 millones en secundaria. Este es el monto que las autoridades de educación destinaron por cada estudiante en 2014. Una cifra que se pierde cuando miles de alumnos, por diversas razones, deciden poner fin a su proceso educativo. Para el 2012, más de 37.000 estudiantes quedaron excluidos luego de las vacaciones de medio año. En el mismo periodo del 2013, fueron más de 17.000, mientras que el año anterior, la cifra continuó disminuyendo y representó 13.000. La presidenta de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, Rocío Solís, resaltó que Costa Rica es el país de la región que más invierte en educación. El gasto real promedio por estudiante de Costa Rica pasó de 793.000 colones, que era en el 2006, a 1.7 millones en el 2013, ¿verdad? Nosotros aquí, el Estado invierte el 40% en secundaria y primaria y un 10% en preescolar. Aquí nosotros podemos ver, digamos, que ahí la inversión media anual en educación preescolar es de 1.3 millones por estudiante. En primaria alcanza a 1.5 millones y en secundaria 2 millones. Nosotros somos el país de América Latina que más invierte en educación. Pero más allá del costo del Estado, solo en inversión directa en educación, el monto va más allá y a futuro representa un reto para las autoridades. Pues deserción escolar también es sinónimo de desigualdad social. Datos de la Comisión Económica para América Latina son contundentes y demuestran que si todos los estudiantes finalizaran la secundaria, la pobreza se disminuiría a la mitad. Según Solís, si bien el Estado ha hecho esfuerzos durante muchos años, es preciso que se articulen estrategias en cada centro educativo con el propósito de monitorear ausentismos, visitar hogares y, si es posible, acudir al Patronato Nacional de la Infancia. Entonces nosotros también hacemos un llamado a los centros educativos para que ellos también tengan conciencia de lo que es la inversión, porque nosotros también queremos hacer notar que nosotros nunca vemos la educación como un gasto, la vemos como una inversión, pero que tenemos que luchar por ello. Entonces los centros educativos, una vez que se entra, hay toda una serie, hay un protocolo, tienen que estar levantando las listas para ver el ausentismo de los chicos, como muchos no vienen la primera semana, bueno, hay que llamar a ver qué es lo que va a pasar para
ir monitoreando y ver cuando llega ya lo que es la deserción, cuando el chico no vuelve, pero eso es lo que nosotros queremos evitar, que no se deje pasar y que es un mes después, 2 meses después se dan cuenta de que no regresaron los chiquitos o los jóvenes a la institución, sino que desde antes se vaya haciendo un monitoreo. Precisamente la directora del Colegio de Profesionales en Orientación, Carla Sánchez, recomendó que es importante el acompañamiento de padres de familia. El apoyo que los padres de familia le puedan brindar a sus hijos e hijas es fundamental. Ellos van a ser los primeros en dar el seguimiento, en apoyar, en motivar, para que ellos puedan insertarse nuevamente al sistema educativo. Los estudiantes pueden mostrar cierta apatía, es importante que la familia responda siempre con apoyo, con motivación, que se acerquen, dado caso, a las instituciones educativas para que éstas también puedan ser un recurso de apoyo. Al final, la deserción cuesta más de lo que pueda representar en cifras económicas o presupuestos nacionales, porque impacta en el aumento de la brecha social y en el desarrollo del país. Edición José Pablo Díaz Andí. Dirección General Randall Rivera Vargas. Le informó Isel Martínez Alfaro. Matices por Radio Monumental. 2 de la tarde con 21 minutos. Interesante, 2 millones de colones le cuesta al Estado costarricense la deserción de un joven en secundaria, 1.300.000 en preescolar. En preescolar y en escolar. 1,5 millones. 1,5 millones. Imagínense. Pero bueno, pero el principal daño no es al Estado costarricense, es a la propia vida. ¿Por qué, doña Lucio, por qué las vacaciones de medio año son ese punto de quiebre, digamos, entre que permanecer y no permanecer en el sistema educativo? Bueno, en han venido pasando, digamos, una serie de etapas. El estudiante en el sistema educativo como tal, puede ser que no vaya muy bien en lo que es la parte académica y sienta como que ya perdió el año. Pero aquí es un error que también se ha venido generando de pensar que ya perdió el año, sin embargo, con el primero y el segundo, digamos, estamos empezando el segundo trimestre, ¿verdad? Estamos a la mitad del segundo trimestre. Entonces, el joven o el niño, cuando llega a la casa, este periodo siempre causa una pereza, para decirlo con palabras claras, tanto al niño, al joven, como a los padres de familia. Entonces ahí empiezan a valorar a nivel familiar qué es lo más conveniente, que no vuelva al colegio, que mejor se quede en la casa. De por sí le va muy mal, de por sí tiene que seguro va a repetir o va a tener que arrastrar, o con este sistema que se tiene, ¿verdad? Con el adelantamiento, que va en unas y va en otros. Entonces los padres de familia a veces no comprenden que está en un nivel, pero que puede llevar materias en el otro, y se confunden y creen que está en el otro nivel, y cuando les dicen la institución que no, que está en el nivel anterior, se enojan y dicen, no, yo no lo voy a mandar más. Entonces hay una serie de factores, aunado a lo que es la parte socioeconómica, a los problemas de aprendizaje y a la motivación creciente que no tienen los padres de familia con respecto a lo que es el estudio, y que no comprenden la importancia de la educación como tal para el desarrollo y el progreso tanto de la familia como de sus propios hijos, ¿verdad? Déjeme aprovechar para preguntarle, usted que trabajó tantos años en el MEP y que ha trabajado tantos años en niñez y adolescencia, ¿en algún momento se ha evaluado la posibilidad de quitar o correr ese periodo de vacaciones de mitad de año? Mira, hubo un momento cuando se quería hacer una que había propuesto don Leonardo Garnier, que era por medio de tener semanas de descanso en cada uno de los trimestres. Ajá. Y no las vacaciones de 15 días así como se han dado, ¿verdad? Corridas, para que se diera más que todo un respiro, una forma de que también el mismo docente se pudiese acomodar, porque sea como sea, hasta el mismo docente entra con cierto desgano en esta etapa. Pero eso no tuvo ninguna acogida de parte de los
los gremios, ¿verdad? Que también es importante, ellos lo dijeron que no lo aceptaban esa parte, entonces eso se quedó sin poder evaluar ni hacerse como se pensaba hacer. Doña Herminia, ¿se puede adelantar uno para saber en qué momento un joven quiere dejar los estudios? Sí, en realidad es una de las funciones que debe cumplir el sistema educativo, que en este momento, y bueno, desde que yo conozco, yo pues también tengo ya bastantes añillos de trabajar en el ministerio, realmente no se ha implementado esa estrategia como debe ser, ¿verdad? El sistema educativo, tanto el cuerpo docente como los directores o directoras de escuelas y colegios, tienen el deber de prevenir que esto ocurra, ¿verdad? Los directores y el cuerpo docente pueden saber de antemano cuáles son esos chicos vulnerables, sujetos de riesgo, ¿verdad? Que eventualmente no podrían volver. Pero sí es importante, antes de continuar, que hagamos un poquito la distinción entre lo que es algunos conceptos que es bueno tener claros. Existe lo que es el ausentismo o absentismo, ¿verdad? Y lo que es el abandono escolar. Entonces tenemos que tener claro esto a la hora también de orientar a los padres de familia, ¿verdad? Y que los docentes también lo tengan claro, aunque parezca mentira, hay muchos docentes que estas temáticas les son realmente ayunas. El absentismo, tenemos que entender por absentismo aquel ausentismo que no es permanente, pero que es recurrente, ¿verdad? Periódicamente el chico falta a clases, llega tarde, etcétera. Pero que no lo aleja de las aulas escolares de una forma permanente, total. El abandono escolar es cuando ya incurre el chico en deserción, ¿verdad? Es decir, que definitivamente no están ni en el kinder Los Patitos, ni en el Cangrejito, en ninguna de las instituciones educativas y en ninguna modalidad, digamos, cuando se trata de estudiantes de secundaria, que muchas veces ellos recurren a institutos, prefieren institutos porque es más rápido, ellos sienten que es más rápido, y o tal vez que han tenido mucho problema con este tema que mencionaba doña Rocío del adelantamiento, que sí ocasiona muchos problemas tanto a los padres de familia, a los estudiantes, como a la institución educativa, ocasiona muchísimos problemas. Al final no se sabe quién es alumno de qué sección, porque pueden estar matriculados en diferentes secciones de diferentes niveles una misma persona, ¿verdad? Y eso es así, es una realidad. Entonces, teniendo claro esto, tenemos que valorar bien cuáles serían esos sujetos de riesgo el ausentismo ya el docente conoce por el control de ausencias que lleva de los estudiantes que deben llevarlo, ¿verdad? Pero una vez que ya se presenta la situación, para prevenir esto, el docente y la institución tienen muchas herramientas. Tienen que saber hacer una lista de cuáles son los estudiantes que podrían eventualmente, ¿verdad?, caer en esto. Ellos tienen que hacer una lista de posibles causas. Para esto es muy importante que se implementen las visitas al hogar, que se revise el rendimiento académico, porque la deserción es un factor o un aspecto multicausal. Podemos estar frente a situaciones de salud física, algún tipo de discapacidad, problemas de aprendizaje, problemas en el rendimiento académico. Es muy desmotivante para los estudiantes, ¿verdad? Cuando lo que mencionaba doña Rocío, que van mal, entonces dan por perdida la pelea. Problemas de acoso, ¿verdad? Acoso escolar dentro de la institución, aunque parezca mentira, hostigamiento y agresión de parte de docentes hacia los estudiantes, ¿verdad? Eso desde el punto de vista tanto del alumnado como de los docentes, pero también hay aspectos que son inherentes al sistema educativo como tal, ¿verdad? Por ejemplo, la oferta educativa, una oferta educativa poco atractiva, que es la que prevalece en nuestro medio, que estábamos analizando que realmente estamos
en el siglo XXI, ¿verdad? De cara al siglo XXI, inmersos con una educación, un sistema educativo, una oferta educativa que no se ajusta a las necesidades ni a la realidad social. Tenemos programas y medición, porque nosotros no tenemos evaluación, no tenemos un sistema de evaluación, que eso también es muy importante tener claro, que es muy diferente la evaluación de la medición. Nosotros nos limitamos a medir a los estudiantes promocionalmente, ¿verdad? Por eso es que unos se quedan y otros pasan, no hay diagnóstico. Nuestros programas y la medición está estandarizada, no está regionalizada, y este también es uno de los aspectos en los cuales la UNESCO puntualiza muy claramente, ¿verdad? Que debe haber, y no solo la UNESCO, el plan también nacional de educación de niñez y adolescencia establece claramente que debe haber una educación contextualizada, ¿verdad? Que responda a las necesidades de los estudiantes y de la población. Entonces, estos también son factores, ¿verdad?, que podrían incidir en una posible deserción. Ahora, usted me preguntaba si esto se puede prevenir. Definitivamente sí se puede prevenir. Ya teniendo claras cuáles son las condiciones económicas de los estudiantes, cuáles son los factores de salud, cuál es la situación familiar. Muchas veces los estudiantes están pasando por situaciones de divorcio en la familia, ¿verdad?, que también anímicamente les afecta, los problemas de hostigamiento o de acoso que les afecta también su autoestima. Entonces, el docente debe tener como un espejo de cuál es su población estudiantil, ¿verdad?, con quiénes está trabajando y con base en esto implementar medidas. Bueno, si tenemos que revisar programas, si hay que dar tutorías, si hay que llamar a los padres de familia para entrevista. Con los padres de familia omisos, como última ratio, recurrir al Patronato Nacional de la Infancia por negligencia parental, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿El docente puede o debe? Porque no estoy seguro si es una recomendación que les está haciendo, sí, o está dentro de sus funciones. Claro que sí. Es decir, cuando hay una negligencia parental expresa y manifiesta y muy evidente, las autoridades institucionales están en el deber de recurrir al patronato. Recordemos que constitucionalmente el patronato es la instancia que tiene a su haber velar por niñez y adolescencia. Es como el papá de los chiquitos a nivel civil, ¿verdad? Entonces, no es si quieren o no quieren. Yo sé que muchos no lo hacen por temor, ¿verdad? Inclusive cuando hay agresión y cuando llega un chiquito golpeado de la casa, es muy importante que los docentes recurran a las autoridades judiciales, ¿verdad? Y que no ocurra lo que suele ocurrir aquí, que también lo comentábamos, que hay una confusión en el medio nuestro en cuanto a que las instituciones educativas el proceso educativo se ha venido como judicializando. Es decir, los directores quieren ser abogados y jueces y dictar sentencia en la institución educativa. Pero para eso están las diferentes instancias, ¿verdad? Para recurrir a las diferentes instancias. Es decir, a lo interno de la institución educativa lo que compete son las acciones pedagógicas, de mediación pedagógica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Bueno, llamar al papá, llamar al chiquito, darle tutoría al chiquito, si no se puede en la institución educativa, que no debería ser, entonces remitirlo a los servicios de salud si es que se encuentra que hay algún problema de salud o dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Pero todas estas situaciones el docente se supone que tiene idoneidad cognitiva, académica, etcétera, para poderlas detectar y prevenirlas a tiempo. Este tema del arrastre y el adelantamiento, yo con mucho dolor le voy a decir que yo no he visto que sirva para nada en temas de deserción, Lucía. No sé si usted tiene la misma concepción. Sí, para mí tampoco sirve para nada. Así dolorosamente. Correcto. Y claramente así es. Lo que ha ocasionado es un desorden a lo interno de las instituciones educativas, porque no ha habido ni hubo una buena sistematización de lo que es puede ser que se tengan muy buenas intenciones con eso. Es un buen concepto. Es un buen concepto, ¿verdad? Porque es un concepto de universidad, pero estamos hablando de personas menores de edad en un sistema educativo donde es totalmente diferente la forma en que se transmiten los conocimientos y lo que hablábamos también.
la disciplina que hay dentro del sistema educativo es muy diferente a lo que ya se tenga a un grado de madurez en la universidad. El chico va a estar al menor esfuerzo, ¿verdad? Y si se le pone de esta manera, donde tiene mucho tiempo libre, mentira que él va a ir a ocupar ese tiempo en la biblioteca o en otro tipo de cosas. Así que no ha sido una buena opción. Es un problema muy grande lo que ha ocasionado dentro del sistema educativo, tanto para los profesores como para los directores. Los papás también se quejan muchísimo y los mismos chicos están muy confundidos muchas veces de ver que ellos creen que ellos van a graduarse con sus compañeros, ¿verdad? Pero no es cierto, porque ellos están un año tarde. Ellos no están adelantando las materias, porque también se dice, es perverso de que si usted se quedó solamente en estudios sociales tenga que repetir todo el año. Yo creo que lo que hay que hacer es flexibilizar el sistema desde otra perspectiva. Nuestro sistema, como hablaba Hermida, tiene que ser flexible, y así está establecido en la política de niñez y adolescencia. Se pide que sea regionalizado. La educación rural no puede ser igual que la educación urbana, ¿verdad? Tenemos que tomarla diferente. Entonces no ha sido una buena opción. Ha ocasionado más problemas, porque todo este tipo de situaciones de bullying, de lo que ha sido también la venta de drogas, el consumo y el tráfico de drogas, esto se ha dado a raíz de que los chicos tienen muchísimo tiempo y son presa fácil o son muy vulnerables para las demás personas que están viendo esta opción, que están hacia afuera, que tienen una visión diferente a la que nosotros tenemos y que los utilizan para que ellos puedan tener ese tiempo en el colegio, porque muchas veces hemos tenido montones de casos, yo tuve montones de casos en los cuales al muchacho, no le interesaba ganar el año, porque él tenía un negocio dentro de la institución, y era un negocio que estaba hacia afuera, ¿verdad? Los narcotraficantes los estaban utilizando, les pagaban cierto dinero y ellos tenían su negocio, conseguían a otros chicos para que se fueran vinculando. Esto suena extraño, pero esto se da aquí en Costa Rica. Vale, y esto no los dejaban salir, no les servía salir de sexto. Ni del colegio, montones de chiquillos que repetían y se quedaban y tenían que seguirlos, porque una vez, aunque usted tenga la mayoría de edad, si usted está en el colegio, usted tiene 18 años, usted se queda, el colegio tiene la obligación de volverlo a matricular. Tiene la obligación, aunque se diga que ya tiene la mayoría de edad. Entonces se utiliza eso, ¿verdad? A veces es perverso esta situación, claro, y en las cuales hay que entrar y verlo desde otra perspectiva. Entonces este tipo de cosas hay que verlas, hay que ver todos los factores sociales, no es solo la parte académica como tal. El sistema educativo no es solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lleva toda una serie de factores que en estos son factores psicológicos, son factores sociales, que conllevan a lo que es la educación como tal. Se está fallando en este caso en tener una misma receta para todo, tomando en cuenta que hay contextos muy diferentes. Exacto, no podemos, la educación no puede ser igual para todo el mundo. Todas las personas aprendemos de manera diferente. Entonces no podemos tener una fórmula para todos. Por eso el aprendizaje tiene que ser muy individualizado, los grupos tienen que ser más pequeños y nosotros no estamos cumpliendo con eso. Los grupos tienen que ser más pequeños para que haya un buen aprendizaje de los estudiantes, para que el profesor pueda o el maestro pueda darle un poco más de atención individualizada a sus estudiantes, tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Porque eso sí tiene que ser, y como bien lo decía Hermida, el docente tiene todas las herramientas porque para eso se preparó y no puede decir que él no sabe hacer una cosa porque la universidad lo tuvo que preparar. En su currículo está, que eso es otra de las cosas, que hay que revisar muy bien los currículums universitarios, ¿verdad? Que en lo que va de la parte de educación.
Hay muy pocas que tienen acreditación como tal, ¿verdad? Y que están muy obsoletas, como lo ha dicho también Hermida. En este momento hay que revisar muy bien lo que son los cambios. Y vos hablabas mucho de que nosotros somos un ciudadano del mundo. Costa Rica también está inmerso dentro de la parte del mundo. Los jóvenes utilizan hoy las redes sociales mucho mejor que todos nosotros, utilizan el internet y tienen mayor información que nosotros los adultos muchas veces no lo tenemos, ¿verdad? Ya inclusive para hacer tareas, yo recuerdo cuando uno le decían busque estos conceptos, ¿verdad? Recorte del periódico. No, y vaya, sí, pero busque estos conceptos es o el diccionario de la casa, o si era muy específico, vaya a la biblioteca de la escuela, ¿verdad? A buscarlo ahora Wikipedia, usted pone ahí célula, listo. Sale todo. 2:40, vamos a la pausa. Nosotros pretendemos que Matices sea además que nos sirva mucho, así es que al regresar de esta pausa comercial vamos a abrir la línea por si usted tiene consultas para doña Hermida o doña Rocío, para que le contestemos a ustedes sus dudas. ¿Por qué los jóvenes abandonan las clases? ¿Es en realidad responsabilidad de ellos que son menores de edad o es de sus padres y de sus familias? ¿Es un riesgo cuando un muchacho de colegio le dice a usted como papá que quiere mejor terminar los estudios en un instituto? ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Cuando el papá más bien promociona esta idea y dice, mira, ¿por qué no te salís del colegio y mejor presentas bachillerato por madurez? ¿Esto representa un riesgo o no? Al regresar con ustedes también al 905-222-0000, 2:40, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 44 minutos de la tarde, estamos en Matices hoy con doña Rocío Solís y doña Hermida Agüero. Ellas nos acompañan hoy para hablar de UNESCO, para hablar sobre deserción escolar. Les prometimos que íbamos a abrir la línea y están sonando todas las líneas, ¿verdad? Son las 2:43. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Kenneth, llamo desde Turrialba, también soy docente, profesor de estudios sociales. Regáleme un segundo nada más para mejorar nosotros el monitor aquí en la cabina y le ruego que nos repita la pregunta nada más. Permítame. Ahora sí, ¿cuál es su nombre? Kenneth Ortiz. Don Kenneth Ortiz. Soy docente, soy profesor de estudios sociales, trabajo en Turrialba. Gracias, Kenneth, por llamar. Adelante. Sí, es que me parece muy interesante dos conceptos que han tocado las especialistas. Claro. Por ejemplo, el hecho del adelantamiento, que ha sido un fracaso absoluto. Es un desorden administrativo y ningún estudiante ha sacado ningún beneficio de eso jamás. De hecho, si existiera una estadística de cuántos estudiantes efectivamente se gradúan con este sistema, sería una estadística minúscula. Y, segundo lugar, el aspecto de la estandarización. Están predicando al converso. Estamos de acuerdo en que la estandarización no funciona, pero existe una oficina, un departamento de control de calidad que pretende que la única manera de medir nuestra educación es mediante una prueba nacional de bachillerato estandarizada. Por ahí tenemos fracaso y algún estudiante, por supuesto, va a preferir desertar que enfrentarse a una prueba para la que no va a estar preparado de todas maneras. Y a nivel de la judicialización de la educación, tal vez no es tanto que docentes y directores deseen judicializarla, pero prácticamente cualquier debido proceso, cualquier proceso disciplinario, te llegan los estudiantes con abogados. Y nosotros estamos en indefensión, puesto que no podemos usar un abogado en nuestro trabajo, porque es una función inherente a nuestro cargo. Y cada uno de los aspectos se ha convertido prácticamente en un problema legal. Muchísimas gracias. Gracias, Kenneth. Qué interesantes los aportes que nos brindas esta tarde a la mesa de Matices. Vamos a hacer una cosa, vamos a recibir las llamadas seguidas y después nos referimos a ellas porque están sonando mucho el 905-222-0000, Isel. Así es, recibimos la nueva llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Carlos Sánchez. Adelante, don Carlos. Bueno, el tema realmente es muy interesante. Sin embargo, quiero enfatizar sobre un aspecto que es muy importante. Cuando se habla del abandono de los estudiantes, se habla de deserción. El término deserción es un término militar para los traidores. Esos son los desertores. Cuando se usa con estudiantes, realmente se está agrediendo a las personas. Es un término que ningún educador debería utilizar
Es perdonable que algún periodista lo utilice por falta de información, pero totalmente inaceptable que utilice el argot del sistema educativo. Eso es muy importante. Gracias, don Carlos, ahí se le fue la señal. Igual, gracias por la llamada. 2:47, estamos recibiendo llamadas al 905-222-0000 para que ustedes hagan sus consultas o sus comentarios sobre la deserción escolar, y estamos compartiendo esta tarde con doña Rocío Solís, presidenta de la Comisión Costarricense de la UNESCO y ex viceministra de Educación, y doña Hermida Agüero, orientadora de la Comisión Costarricense de la UNESCO. Así es que bueno, entraron esas dos llamadas al 905-222-0000. Vamos a ver si entra alguna otra más, y si no, entraríamos de una vez en materia. Vamos a darles 30 segundos. En silencio. No, en silencio no. Ahí está entrando. 2:48. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Alcides López. Don Alcides. Soy profesor universitario. Gracias por llamar, don Alcides. Adelante. Sí, yo quisiera comentar que así como la educación costarricense debería ser diferenciada para la zona rural y la zona urbana, las causas que se presentan para que el estudiante deje o abandone el estudio igual son diferentes. Aquí, por ejemplo, en la zona región Huetar Norte, que es donde yo laboro, hemos hecho algunos pequeños trabajos de investigación sobre este asunto, y hemos encontrado que primero hay una cuestión de género, ¿verdad?, relacionado con las mujeres, donde sus padres están deseando que la niña termine la escuela o no la termine y se dedique a las labores domésticas, y que en el caso del menor, del varón, termine sus estudios o igual que no los concluya, pero para que ayude económicamente en el hogar. Pues la situación económica en estas zonas es un poco complicada, y esto permite o hace que el estudiante valore más esta situación de ayudar en sus hogares y ayude económicamente a sus familias para tener un nivel de vida aceptable. Esa es mi participación. Don Alcides, ¿se puede quedar un momento en línea telefónica? Porque doña Rocío quería decirle algo, doña Rocío. Don Alcides, muchísimo gusto. Muy interesante estas investigaciones. ¿Ustedes creen que nos podrían compartir? Porque para la UNESCO es de vital importancia. Nosotros estamos trabajando en todo esto, en una comisión de educación que nosotros tenemos, y nos interesa muchísimo esta parte de la exclusión, porque sí es cierto, como decía el otro señor, nosotros no debemos de utilizar ese término de deserción, sino que es exclusión escolar. Porque entonces, no sé si sería interesante que usted nos localizara o que nos deje un número de teléfono para nosotros localizarlo a usted. Claro, igual un correo electrónico. Sí, don Alcides no nos los puede dar al aire, pero yo le voy a pedir a Esteban, que es nuestro operador en cabina esta tarde, si puede él levantar el teléfono con don Alcides, y don Alcides, usted le da el teléfono a Esteban. Claro que sí. Ya Esteban... Sería un gusto ayudarles, claro. Gracias, don Alcides. Ya nuestro compañero Esteban Cubero le va a contestar el teléfono, mientras nosotros le llenamos un momento a Esteban para que haga el cambio de llamada entre la que va saliendo y la que va entrando. Pero bueno, son aportes muy interesantes los que hemos recibido esta tarde. Señor, usted me dice si la otra ya la podemos tirar al aire mientras hace los cambios. Ya casi, ahí estaba apuntando. Les decía que son aportes muy interesantes, de los que nos dan nuestros oyentes. No nos cuelguen, porque ahí hay muchas llamadas en espera mientras cambiamos de llamada, doña Hermida. Sí, pues yo nada más quería referirme. Yo quería referirme a la participación de don Kenneth Cortés, que sí, estoy de acuerdo con él en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, en el diccionario no hace distinción entre deserción y abandono, es lo mismo para el diccionario, podríamos flexibilizarnos nosotros en ese sentido y no utilizar ese término para referirnos a nuestros estudiantes. Y definitivamente coincido con don Kenneth, muy valioso el aporte que él nos dio. El adelantamiento definitivamente más bien nos ha provocado una serie de conflictos a lo interno de la institución, y le decía yo a Isel también que no solamente para la institución, sino para la familia, se pierde el control sobre los estudiantes, no se sabe a dónde están. Muchos aprovechan las horas en que supuestamente tienen que estar en el colegio o en el colegio fundamentalmente para irse del colegio y hacer otras cosas diferentes, ¿verdad?
Y en cuanto a la judicialización, ahí sí, bueno, coincido con él también en que muchos estudiantes de una vez llegan con el abogado, porque es que es la cultura que se ha venido generando en nuestro país, con el acuerpamiento de la Sala Constitucional, ¿verdad? Bueno, está para acudir a ella y hacer defensa de los derechos fundamentales, pero muchas veces se extralimitan las personas, ¿verdad?, en este sentido. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que también el docente y la institución educativa ha tenido cierta, digamos, participación o cierta responsabilidad en que esto llegue a estos extremos, porque podemos recurrir al RAC. El RAC lo tenemos desde hace muchísimos años, a la resolución alterna de conflictos. Entonces, implementar medidas de mediación, pero para eso tiene que haber voluntad. Claro. Voluntad de la institución educativa en querer resolver los conflictos de una manera pacífica y civilizada. Si nosotros, por ejemplo, en la Contraloría, cuando trabajábamos en la Contraloría, teníamos, imagínese usted, que atender casos de docentes que por simple capricho de que un estudiante no realizara una prueba de educación física con el pantalón del uniforme, sí, el caso llegaba hasta el despacho de la ministra. O sea, también el docente tiene que asumir su cuota de responsabilidad, hasta dónde ha contribuido para que esto ocurra, ¿verdad? Son las 2:53, tenemos una llamada telefónica en espera, al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Sergio González, gracias, don Sergio. Sí, mira, es lástima que pude... el programa lo empecé a escuchar en la introducción y hasta ahorita que estoy ingresando. El reportaje que hicieron en la introducción decía que la deserción, si lograran disminuir la mitad de esa deserción, el país dejaría de ser la mitad menos pobre. Me quedó la duda, o sea, ¿en qué sentido? Es una pregunta para la muchacha. Y dos, es decir, ¿de qué vale, por ejemplo, como dice la muchacha, de que a mitad de año algo de un alumna ya no quiera seguir por ese motivo, y por más que le digan los papás, y por más que le digan, puede ir hasta el presidente de la República y decirle que por favor regrese por esto y esto y esto, pero va a ser muy difícil. Si la persona realmente no quiere, no va a poder. A ver qué opina sobre el respecto. Muchas gracias. Claro, don Sergio, primero voy a hacer algo poco usual. Le voy a pedir a Isel que nos explique, porque Isel hizo el reportaje, pero hemos hecho muchos trabajos en Noticia Monumental sobre esto, porque es que cuando vos decís en el reportaje que se disminuya la deserción a la mitad, significaría sacar a Costa Rica de la pobreza. Sí, yo cito a la CEPAL, pero no solo la CEPAL ha dado estos informes. De hecho, el Ministerio de Educación y el IMAS también tiene datos parecidos, de que está garantizado de que si un estudiante termina la secundaria va a tener menos propensión por tener un mayor nivel académico a tener un mejor trabajo, entonces no va a caer tanto en una línea de pobreza. Entonces, en este caso, si una persona termina la secundaria, o al menos si en este momento en el país todos los estudiantes terminaran la secundaria, lo sacamos de la línea de pobreza. Se disminuiría la pobreza en un 10%, es decir, que se disminuirá la mitad, tomando en cuenta que en ese momento está el 20%. Okay. Sí, ese es el... Sí. Y don Sergio, ya le voy a nada más esperar a recibir las otras llamadas para consultar, porque usted ha tocado un tema fundamental, si los papás pueden obligar o no y cómo a los menores a estudiar. 2:56. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es José Bonilla. Yo soy padre de familia y vivo en Desamparados. Adelante, por favor. Sí, yo creo que este problema es más que todo familiar. Es en el seno del hogar donde se puede mejorar esta situación. Mire, nosotros mi esposa y yo tuvimos 7 hijos. Yo no soy profesional, y mientras ellos estuvieron pequeños yo trabajé de manera empírica en diferentes cosas para que mi esposa los criara en la casa y les inculcara el estudio, porque fue una decisión personal o de pareja más bien. Y los motivamos desde pequeños. Hoy la menor tiene 17 años y está en 6º año en un colegio vocacional, ya termina y va para la universidad. Todos los otros 6 han pasado por la Universidad de Costa Rica y han estudiado becados. En algún momento quisieron abandonar el estudio
porque es algo muy natural que se dé. Pero si en la casa se les motiva, no es necesario exigir ni imponer, sencillamente es con cariño, con amor, con palabras. Ellos van comprendiendo, el asunto está en la casa, eso es lo que yo creo. Gracias, don José. Ya para terminar, en estos momentos yo soy el amo de casa, porque mi esposa sí concluyó los estudios y entonces ella es la encargada de traer a la casa, bueno, ella es la que trabaja fuera del hogar. Exactamente, sí. Y yo soy el que hago el oficio doméstico y la familia está saliendo adelante. Muchas gracias. Qué buen aporte, don José, muchas gracias. Sí. Era ahí, hombre, usted y su esposa se merecen un premio, sacar seis hijos, sí, hasta terminar la universidad es una cosa impresionante. Y vamos con la última llamada, porque hay que recordar que hoy a las 3:10 tendremos la sección de Vivir Bien, que son los expertos de Benevital, respondiendo sus consultas sobre pensiones. Entonces vamos con la última llamada, pero en los últimos 10 minutos hacer la reflexión final con doña Rocío y doña Hermida. Muchas gracias a la persona que está en línea. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, Mario Barrantes de la Abuela. Adelante, don Mario. Mire, algunas cositas que quisiera precisar del sistema educativo costarricense. 2, 3 cositas. En primer lugar, igual que el compañero que dice que no deberíamos hablar de deserción, lo que deberíamos hablar así en serio es expulsión del sistema educativo y en general del sistema de producción nacional, ¿verdad? Porque, miren, ahora que estamos hablando mucho de la OCDE tiene un programa que se llama el programa PISA de evaluación de los sistemas educativos. En la última prueba, de 66 países que participaron en evaluación del sistema educativo, Costa Rica quedó en el puesto 57. O sea, somos el peor de los malos, ¿verdad? Y después eso evidencia que tenemos un sistema educativo totalmente arcaico, 50 años atrás a como está Japón, Dinamarca, Corea del Sur, y no se ve, en este momento no se ve alguien que haga una reforma sustantiva. Miren, hay que acabar con una gran estafa que tiene el Sistema Nacional de Salud, que es la doble y triple jornada de escuelas, principalmente de escuelas. Sí. Los niños y los jóvenes deben estar todo el día en el colegio. Y después, que también otra cosa que hay que hacer es que hay que acabar con el malvado y con el malvado sistema de evaluación que disponemos en estos momentos, que no es evaluación, es una medición sumativa, como decimos los docentes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted, don Mario, por llamarnos. Gracias a todas las personas que nos llamaron. Vamos a entrar en la etapa de reflexión con los aportes que ustedes nos han dado. Yo quería poner el dedo en el renglón de una cosa, pero ustedes tienen libertad, por supuesto, de tocar cualquiera de las llamadas. Pero es que lo que decía don Sergio, ¿y cómo yo le exijo a una persona? Bueno, es que ahí queda un ámbito tan extraño, porque uno sigue siendo el papá y el menor es menor de edad, literalmente, doña Lucía. Sí, esto no es que quiera o no quiera el menor de edad. Esto hay que ser muy claro. Es la obligación que hay. La educación es obligatoria en las personas menores de edad, y el padre de familia tiene la obligación de mandar a sus hijos a estudiar, quiera o no quiera. Es que el joven y el niño no se manda solo, porque está en una etapa de desarrollo, y quienes tenemos que llevarlo de la mano somos nosotros los adultos. Nosotros somos los tutores, somos los encargados de dar los lineamientos. Y yo quiero aquí valorar lo que hablaba el señor que sacó sus 6 hijos adelante. Don José es digno de admirar, y él lo decía, con amor, con convencimiento. Si yo como padre de familia tengo el convencimiento que la educación es lo que me va a ayudar, yo se lo voy a transmitir a mis hijos. Pero si yo digo, como el domingo, yo desde ya empiezo a decir, qué pereza, ya hay que volver a clases, hoy hay que levantarse de temprano, ya empiezan las carreras, porque estos son
las palabras de todas las familias. Entonces el chiquillo, la chiquilla, el adolescente. O correr el domingo en la noche con la tarea. Exacto. Lo último que hay que hacer es, ¿verdad?, buscar o qué pereza, ya empezamos otra vez a correr. Eso vamos desmotivando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que ver el estudio como algo espantoso, como algo que nos va a causar pereza y nos va a causar un daño. Entonces la familia es importantísimo y no hay que decir, no, es que mi hijo no quiere y él no quiere, y si no quiere, no quiere. No, eso suena como cantinflesco, no es así. Nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad directa de decirle, usted va a estudiar, esa es su obligación. Además de que la inversión, veámoslo aquí desde el punto de vista económico, la inversión es muy grande, la que hace el país por cada estudiante. Son 1.3 millones para primaria, 1.5 millones para primaria, también para lo que es primero y a sexto grado, y 2 millones para secundaria. Entonces es importantísimo valorar eso, porque el padre de familia sí le sale gratis, pero al Estado no. Es más, a él no le sale gratis porque con los impuestos está financiando también la educación de sus hijos. Entonces no vale que la echen a la basura este tipo de educación, y hay que aprovechar. Sabemos que tenemos un sistema de educación que tal vez no es el mejor de todos, pero sí está en los mejores de Latinoamérica, porque eso yo tengo que reconocerlo. Está en los mejores, que tenemos muchas cosas que están oxidadas, que tenemos que reforzar y que tenemos que ponerle muchísimo empeño, pero es un sistema que ha ayudado, que ayuda y nos ha sacado a nosotros adelante. Todos nos formamos en este sistema. Entonces yo creo que debemos aprovechar. Sí hay que mejorar y hay que estar con el dedo en el renglón para saber qué son las cosas que hay que mejorar. Hay que mejorar también el sistema, pero seguimos insistiendo, doña Armida, la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres, recordemos que el proceso educativo es como un banco de 3 patas, ¿verdad? En la cual hay responsabilidad por parte de la familia, por parte del Estado y por parte del estudiante. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, no tenemos un sistema perfecto, es objeto de mejorarlo para poder llevar a cabo el proceso educativo, que recordemos que pues es un derecho constitucional, no solamente recogido dentro de las normas de derecho interno, sino también a nivel internacional en los centros instrumentos, ¿verdad?, de derechos para los niños, la Convención, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera. Entonces, de manera que los padres de familia tienen que hacer un esfuerzo importante de enviar mensajes que sean positivos a los chicos, ¿verdad? Y también, por otro lado, por parte de las instituciones educativas tienen que hacer un esfuerzo importante para acercar a las familias, porque mire, yo recuerdo ver a un director o a un docente arrugar la cara porque ya llegaba el papá de fulanito a pedir cuentas de cómo va su hijo. El docente tiene la obligación de enviar informes mensuales a los hogares. Así está establecido, de las pocas cosas buenas que tiene el reglamento de la evaluación de los aprendizajes, pero ahí está establecido que el reglamento también es un instrumento muy deficiente, pero que se puede mejorar. Estamos de acuerdo. Ahí está establecido los deberes del docente, ¿verdad? Entonces, tanto la institución educativa como la familia tienen que ir de la mano. No puede haber un divorcio. En el momento en que se dé un divorcio y hay una fractura, ¿qué es lo que pasa? El chiquillo aprovecha para salirse por cualquier parte, ¿verdad?, por cualquier lado, y entonces incumplir con su deber, con su trabajo, que es acudir puntualmente a las clases y no solamente tener también dentro del aula un trabajo académico que sea significativo, ¿verdad? O sea, que el chiquillo no solamente llegue y ponga que esté ahí, que esté consciente de lo que está pasando, de que realice un proceso de aprendizaje significativo para él, ¿verdad? Claro, yo quiero agradecerle mucho a las dos. Nos queda antes del corte 2 minutos exactamente, y no quería dejar pasar una consulta que me ha dado vueltas por la cabeza. Cuando un joven de colegio le dice a los papás, mejor lo saco en un instituto, y no quiero aquí hablar mal o bien de ningún instituto, pero cuando le dicen eso, ¿qué significa estudiar por su parte? ¿Es bueno o es malo, doña Lucía?
Bueno, no lo hizo estando en un colegio donde tenía que asistir a diario, donde había un profesor que estaba encima de él, estaba organizándole de una u otra forma. Ahora, solo es muy difícil, dependiendo de la edad. Uh-huh. También, si estamos hablando de 16 años, todavía estamos en una etapa de que hay que valorar por qué es que se quiso salir de la institución. Entonces, eso de los institutos hay que valorarlo mucho. El padre de familia debe valorarlo, debe consultarlo, que lo consulte con los orientadores en las instituciones, con el director, con expertos, con profesionales, antes de tomar una decisión de llevar a un chico a una institución, sacarlo del colegio para llevarlo a un instituto donde muchas veces no tiene la disciplina y ahí va a ir a hacer también otras cosas que nosotros no nos parece. El último minuto. Sí, definitivamente hay que valorar cada caso en forma concreta, ¿verdad? Es decir, determinar qué habilidades, qué aptitudes tiene ese chico. Sí, puede ser un estudiante que no supo aprovechar la oportunidad que tuvo dentro de las aulas, o puede ser un estudiante que tal vez por problemas económicos o que tiene una opción de que alguien le ayude a pagar un instituto, y es un estudiante que se le ve cierto grado de madurez, ¿verdad? Porque hay de todo, y en las instituciones educativas sí hay de todo. Entonces habría que valorar muy bien cuáles son esas capacidades, esas fortalezas, sentarse a conversar con él, que haya un proceso de orientación efectivo, ¿verdad?, en el que intervengan la orientadora, los docentes, el docente guía, el padre de familia, y valorar. También pasa por el ámbito económico, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que valorar esas particularidades que tiene y las consecuencias que tiene tomar una decisión de ese tipo, ¿verdad? Mira, muchas gracias. Con mucho gusto. Lucía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, regresamos después de la pausa con Vivir Bien. Los amigos de BN Vital nos darán la asesoría al aire con las llamadas que ustedes tengan sobre pensiones, sobre la pensión de su mamá, de su papá, los beneficiarios, el fondo de capitalización laboral, cómo saber, cómo adelantar la pensión, además que se puede adelantar de 65 a 61 años y 11 meses en el caso de los hombres, por ejemplo. Todos esos temas los abordaremos al regresar con Vivir Bien. Vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Con 12, estamos en Matices, ahora con la sección de Vivir Bien. Por eso vamos ya a liberar el 905-222-0000, 905-222-0000 para sus consultas sobre pensiones, la pensión de su papá, de su mamá, de sus hermanos, los beneficiarios, si los puede cambiar o no, el FCL, bueno, todas las consultas que surjan a partir de las pensiones. Ya ha estado Marco Vargas con nosotros, es gerente comercial de BN Vital, y entonces los miércoles y los viernes nos acompaña. Don Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall y Isel, muy contento de estar nuevamente acá en el programa y muy interesante el programa que tenía previo, y listos para atender cualquier consulta. Yo tengo una consulta antes de darle las primeras llamadas al 905-222-0000. Don Marco, cuando uno le llega el estado de cuenta, que por cierto están llegando a este mes, ¿verdad?, los estados de cuenta de las operadoras de pensiones, dice que hay montos trasladados. A veces una parte del FCL que se traslada al ROP, o una parte de los aportes del Banco Popular que se los trasladan al ROP. ¿Qué es ese traslado que nos aumenta la pensión complementaria? Vamos a ver, cuando se estableció la Ley de Protección al Trabajador y se establecieron la fuente donde iban a provenir los recursos para alimentar el régimen obligatorio de pensiones, dos de esas fuentes que conforman el 425 total que va hacia el régimen obligatorio de pensiones, una parte
hace un peaje por el Fondo de Capitalización Laboral, es decir, una parte proviene de la cesantía, que hace un peaje durante un año en el Fondo de Capitalización Laboral, gana intereses en el Fondo de Capitalización Laboral, intereses que se quedan en ese fondo, y los aportes migran una vez al año al régimen obligatorio de pensiones. Eso sucede todos los meses de marzo de cada año, se hace ese traslado. Dicho sea de paso, el último superintendente de pensiones estableció, o uno de sus aportes que intentó hacer y que incluso intentó llevarlo a un cambio legislativo, era eliminar ese peaje, es decir, que ese monto de una vez fuera a dar el régimen obligatorio de pensiones, por una sencilla razón. Los rendimientos en el régimen obligatorio de pensiones son más altos que en el Fondo de Capitalización Laboral, entonces ese peaje favorece el Fondo de Capitalización Laboral, pero no necesariamente al régimen obligatorio de pensiones. Y hay un porcentaje que va al Banco Popular, lo que antes era el ahorro obligatorio del Banco Popular, ¿verdad? Que todos teníamos un ahorro obligatorio, lo tenemos ese ahorro obligatorio, también un porcentaje de ese ahorro obligatorio se queda en el Banco Popular con sus intereses, pero un pequeño porcentaje va también al régimen obligatorio. Eso es en los meses de julio de cada año. Este mes se va a hacer ese traslado. Recuerda que estamos recibiendo llamadas. Hoy están muy activos los tuiteros porque tenemos varias consultas en Twitter y no tan activos las personas que nos llaman. Así es que les recuerdo que estamos recibiendo llamadas al 905-222-0000, 905-222-0000, para que ustedes hagan sus consultas sobre pensiones. Hay una en Twitter, don Marco, don Freddy Brenes, que pregunta si hay problema de los beneficiarios cuando, por ejemplo, no se divorció de una primera esposa que por default, digamos, es la beneficiaria de las pensiones, no se divorció y estableció una relación con otra persona por más de 3 años que adquirió el grado de conviviente. Si esta persona muere, ¿quién es beneficiaria de la pensión? ¿La primera esposa de la que nunca se divorció pero con la que no convive, o la persona que se convirtió en compañera sentimental por más de 3 años? Bueno, vamos a ver, en la literalidad de lo que establece el reglamento, las dos personas eventualmente tendrían derecho. ¿Verdad? Lo que pasa es que en el caso de la persona que aparece como esposa y que no ejecutó el proceso de divorcio, también tiene que demostrar que hay una dependencia económica. Mismo caso para la compañera sentimental. Que en eso yo quiero aclarar el tema, ¿verdad? Porque muchas veces se asume que por default, por ser compañero, compañera sentimental, o esposo o esposa, ya eso necesariamente dice yo soy beneficiario de un sistema de pensión. O sea, eso es una primera parte, pero tiene que estar también acompañado de demostrar que existe una dependencia económica, ¿okay? Y que esa persona o ese beneficiario no está ejerciendo ninguna actividad lucrativa o no está generando ingresos de otra manera. Claro. Bueno, ya tenemos las primeras llamadas. 3:18, Isabel. Así es, le repetimos la línea telefónica 905-222-0000. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rubén Darío. Don Rubén, adelante. Yo no tengo una pregunta sobre pensiones, pero era que quería participar en el tema de hoy, si me lo permite. Sí, lo que pasa es que, don Rubén, tenemos solo 15 minutos en el tema de pensiones, que es muy limitado, y entonces otro día que hablemos con deserción, que era el tema del inicio, con mucho gusto, pero hoy sí, no, para darle oportunidad a la gente que quiere preguntar sobre pensiones a don Marco, que está con nosotros. Son las 3:18, vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Jorge, Ronald, de aquí de Calle Blancos. Ronald, gracias por llamar, adelante. Sí, nada más una consultita, una pequeñita aclaración. ¿No es cierto que la persona, para que pueda obtener cualquier tipo de beneficio, tiene que estar en libertad de estado? Digamos, una persona que se separa pero nunca se divorcia, y por más que conviva 5, 6, 7 años con otra persona, esa otra persona no llega a adquirir los derechos porque no tiene el estatus de libertad, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? No, ahí importante que también, no, por supuesto que todo lo que podamos ampliar es
enhorabuena. El artículo 10 del reglamento de invalidez, vejez y muerte, por lo menos en el tema de la caja, establece que si al momento de su fallecimiento él o la causante tenía compañero o compañera respectivamente en las condiciones, digamos, de que dependía económicamente y que al menos tenía 3 años de convivir y al mismo tiempo tenía cónyuge dependiente, la caja podrá reconocer el derecho a ambas o a ambos. En tal caso se reconocerá el 50% del monto que le hubiera correspondido a un solo beneficiario de viudez conforme se indica. Es decir, que en una situación de esas, si hay una persona que aparece como esposa, al momento de que fallece la persona pensionada, y al mismo tiempo tenía una compañera sentimental, que esa compañera por lo menos tiene que demostrar que tiene al menos 3 años de convivencia, y ambas pueden demostrar que existía dependencia económica del fallecido, ambas podrían tener derecho a la pensión. Lo que establece este artículo es que sería el 50% a cada una. No es que serían 2 pensiones sí, no se duplica, es la mitad para cada una. Exactamente. Interesante. 3:20, vamos a más llamadas. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gerardo Ramírez. Adelante, don Gerardo. Mire, yo soy funcionario del Ministerio de Cultura, tengo 30 años de trabajar ahí, pero también soy funcionario de la Universidad de Costa Rica, profesor, con mucho menos años de trabajar ahí. Cuando me pensioné en el Ministerio, ¿qué sucede con la pensión de la universidad? ¿Puedo seguir trabajando legalmente o tengo que hacer algún adelanto? Quédese en línea, por favor, don Gerardo, nada más por si don Marco tiene alguna consulta muy interesante. Sí, y hay mucha gente en esa condición. Bueno, sí, es que son 2 regímenes distintos, ¿verdad? Y la persona está haciendo ya pues su carrera, por decirlo de alguna manera, en sus 2 regímenes. Entonces, si a lo largo de su carrera él logra, ¿cómo se llama?, consolidar los derechos en ambos regímenes, va a tener 2 pensiones, ¿verdad? Okay. La pensión del magisterio y la pensión de la caja. Pero puede ser que llega un momento en que se pensionó, como en el caso de él, que tiene 30 años en la caja y poquitos en el otro. Exactamente. Y en el otro régimen, digamos, en el caso del magisterio, puede que le vaya a faltar bastantes años para completar, entonces él puede consolidar el derecho en una sola, trasladando cuotas de ¿cómo se llama?, de un régimen a otro, ¿verdad? Que ese tema de trasladar cuotas solo vamos a ver, tendría sentido si a él le fueran a faltar cuotas en uno de los regímenes para pensionarse. En el caso de él, que tiene 30 años de trabajar en el Ministerio de Cultura, yo no creo que vaya a llegar al momento de pensión en la caja sin cuotas, ¿verdad? Entonces tampoco ese traslado creo que le vaya a solventar, pero en todo caso, si le faltaran y puede anticipar su pensión a los 61 años y 9 meses, las pocas que pueda tener en el magisterio las podría trasladar. Y lo que él nos dice, por ejemplo, que él, digamos que se pensiona a los 65 años con la caja, él puede seguir dando clases y aumentando cotizaciones en el otro régimen. Sí, claro. Él puede seguir trabajando y puede seguir obteniendo su ingreso como docente y puede seguir cotizando en el régimen del magisterio. Y si en algún momento consolida derechos en el magisterio, tendría 2 pensiones. Exactamente. Ok, no tiene imposibilidad para recibir salarios si está pensionado en la caja. Esa es una de las excepciones, dar clases. Así es que, don Gerardo, no sé si quedó aclarada la consulta. Bien, muy clara, muchas gracias. Gracias, don Gerardo. A usted son las 3:23. Creo que nos queda espacio para una llamada más, depende de cuán compleja sea. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González, de Cartago. ¿Usted podría bajarle un poquitito al radio? Es para que no se nos meta el feedback y poderle escuchar mucho mejor y nos oye por el teléfono. Ahora sí, me repite, por favor. Sí, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Adelante, don Sergio. Siguiendo con una pregunta anterior, y una mujer, por ejemplo, está con una pareja, no son casados, son juntados y tienen 3 años, y después el señor muere, entendí que le toca la mitad de esa pensión. Después de que tiene la mitad de esa pensión, después de que el señor haya muerto, y resulta que esa persona, en este caso la mujer, sigue trabajando, ¿qué pasa en ese caso?
Claro, es muy interesante porque creo que aquí en Marco, una de las cosas en las que usted ha insistido, la dependencia económica. Exactamente, si hay fuente de ingreso, es decir, nuevamente, o sea, si la persona beneficiaria, en teoría, está generando sus propios ingresos, no sería sujeta a pensión. No. Ok, si la persona no depende económicamente y una vez que obtiene la pensión empieza a trabajar y gana recursos en otro lado, ahí no hay problema. Ahí tendría ella que complementar, ¿verdad? Pero digamos, no es Pero no la perdería. Exactamente, pero porque en el momento en que ya se le dio, ya existió el estudio y se determinó desde que había una dependencia económica, que ella no tenía otra fuente de ingresos, etcétera. Claro, son las 3:25, nos queda chance para una más. Isel, así es que... Tal vez una aclaración con la pregunta, no de la tras anterior. La tras anterior. Uno de los temas que yo sí me voy a llevar para revisión es por el tema del sector público. El régimen de invalidez, vejez y muerte por lo menos establece una excepción. El tema de tener pensión y recibir ingresos, ¿cómo se llama? Si es funcionario público. Creo que eso está establecido solamente si es para otro trabajo que también cotiza al régimen de invalidez, vejez y muerte. Yo sí quiero confirmarle a él si en el caso del magisterio eso no tendría ningún problema. Ok, a don Gerardo. Claro, sobre todo porque yo tenía entendido que una de las excepciones es seguir dando clases, pero, o sea, trabajar en una universidad. Pero correcto. Averigüémoslo y el miércoles en la segunda emisión de noticias le contesta a don Gerardo Isel. Así es, recibimos la última llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla Jorge García de Cariari. Adelante, don Jorge. Mi consulta es, ¿qué pasaría si algún día, pues lógico, a uno es desde la muerte y llegó a fallecer y mi compañera, mi esposa, bueno, depende solo de mí, esa pensión se la trasladarían a ella? Gracias. Esa es mi consulta, gracias. Gracias, don Jorge. Sí, pero no en la totalidad, ¿verdad? Que hay un detalle. No es el 100% de la pensión de él que le traslada a su viuda, o si es el 60%. El 100%, perdón. No, sí, porque lo que en el caso de él lo que entiendo es que él tiene una compañera. Sí, nada más una. Exactamente, no hay un cónyuge o otra persona adicional. El tema donde se separan los montos es cuando existen de compañera sentimental o compañero. Pero si es el 100% del monto. Exactamente, de la pensión. Si depende económicamente de él y se logra demostrar que al menos tiene más de 3 años de convivencia, esos son los trámites que corresponden. Ahora, lo que pasa es que hay que ver también si hay hijos, ¿verdad? Sí. Porque digamos, en este tema, si hay hijos y son hijos menores de edad o menores de 25 años que también dependen económicamente, entonces todo el monto de la pensión se va distribuyendo entre todos los que participen los que califiquen como beneficiarios. Bueno, don Marco, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todos nuestros radioescuchas, encantado de estar acá. Nos vemos el miércoles en la segunda emisión de Noticias Monumental. Gracias, Isel. Buenas tardes. Vamos a despedir la sección primero y después matices. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.